Hola, hola. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos al Museo Nacional de Arte, a este espacio, al programa de estudios descoloniales PEP, que depende del MNA. Bueno, a nombre del director Iván Castelló Quiroga les doy la bienvenida por darse este tiempo para poder compartir con nosotros. Voy a presentar a cada uno de nuestros invitados, además que son expertos en el área de novela gráfica. El programa de ahora titula Perspectivas desde la novela gráfica boliviana. Alejandro Barrientos, nacido en La Paz, es antropólogo y guionista, magíster en estudios amerindios por la Universidad Complutense de Madrid y becario de la Fundación Carolina. Inspirado por mitos de la Amazonía y el Chaco, ha escrito la obra de teatro infantil Un secreto bajo las alas, presentada en Pitas 2013. Gracias, Alejandro, por tu participación y tu presencia. Bienvenido. Rafaela Rada es ilustradora, guionista e historietista autodidacta boliviana. Ella desarrolló sus capacidades en la ilustración y la historieta de manera independiente. Junto al historietista Marco Guzmán fundaron la revista Trazo Tóxico en la década de los 2000. Rada tiene una gran experiencia, además que ha presentado 46 publicaciones, si no me equivoco, ¿verdad? Gracias, Rafaela, por estar acá. Fernando Barrientos, nuestro próximo invitado. Él ha seleccionado y prologado las antologías Bolivia a toda costa, Crónicas de un país de ficción 2011 y Hasta acá llegamos, Cuentos sobre el fin del mundo 2012 desde 2008 y desde el 2008, dirige la editorial El Cuervo. Fernando ha estado presente en varias presentaciones de libros y en casi todas las ferias del libro a la que he tenido el gusto de asistir y alguna vez también he podido entrevistar. Bienvenido, Fernando, gracias por estar acá. Bueno, nosotros habíamos creado una base para iniciar este diálogo con nuestros invitados. Lo que más queremos es que ellos puedan compartirnos su experiencia y vamos a partir por una pregunta básica, porque previo al programa yo quería tener clara cuándo surge la novela gráfica en Bolivia, cuál es el desarrollo que ha tenido este género y bueno, qué perspectivas se ven hacia el futuro. Para responder esto, le voy a pedir a Fernando que inicie. Por favor, si podemos continuar. Hola, buenas noches a todos y todas. Gracias por la invitación al Museo Nacional de Arte para hablar de novela gráfica en Bolivia. Es un poco paradójico contestar la pregunta sobre si hay un boom de la novela gráfica ahora mismo en Bolivia, porque por un lado debe ser el año con el récord de publicaciones de este tipo, novela gráfica, cómic, historieta, lo que quiera llamarse, ¿no? Porque novela gráfica podemos ver ahí cuáles entran y cuáles no, tal vez por la extensión solamente. Pero creo que es, junto por ejemplo con la traducción literaria, un género que no se practica regularmente en Bolivia, del que no tenemos una tradición de la que podamos apoyarnos, alimentarnos, y esto tiene que ver con algo más general, que es el desarrollo mismo de la industria editorial en Bolivia. Me parece que en Bolivia, por supuesto, que tenemos una gran tradición de artes visuales. Acá mismo estamos rodeados por parte de la obra de un maestro enorme que olvidó acá, que ha sido don Ricardo Pérez Alcará, y así tenemos muchos en el arte, no sé cómo decirlo, en el arte, pero en artes populares también tenemos muchísima tradición. En este tema de las publicaciones, tal vez tenga que ver que no tengamos una tradición tan vasta
con que justamente viene casado con el estado de la industria editorial en Bolivia. Ayer, por un video de los que hace Rodney Montoya, me he enterado de la existencia de este ilustrador Luque, que en los 60 tenía una revista buenísima y tenía una gran tirada, hasta 40.000 ejemplares. Y bueno, tampoco tenemos, por ejemplo, una historia de la industria editorial o del libro siglo XX como para poder tener marcados los hitos. Creo que solo podemos hablar de lo que hemos vivido en estos 20, 25 años. La verdad que nosotros veníamos publicando hasta 2015 ficción, crónica, ensayo, y la verdad que no tenemos como un plan de saltar al libro ilustrado hasta que en Frankfurt he visto la cantidad de libro ilustrado, porque por cierto el libro ilustrado es el género en el mundo con más expansión en los últimos 15 o 20 años, es lo que más es el género, tanto ilustrado como para otros, ¿no? Pero es el género que más expansión tiene. Y en Frankfurt he visto muchísimos ejemplos, por supuesto, internacionales, de Alemania, Japón, etc. Pero lo que más me ha llamado la atención a mí ha sido los ejemplos latinoamericanos, porque ver otros editores que están produciendo novelas gráficas que luego se traducen, que tienen tiradas importantes, ha sido como una especie de desafío para nosotros como editorial, ¿no? Y a partir del 2015 nos hemos puesto a investigar y a estudiar el género, porque nosotros, como les decía, veníamos más en edición literaria y hemos tardado 7 años en que podamos lanzar nuestra primera novela gráfica, que ha sido Utopía de Alejandro Barrientos y Jorge Cuevas. Y de hecho estamos produciendo otra que igual nos está tomando años. Y era eso, ¿no? Aprender a hacer algo que no sabemos hacer y que tampoco hay demasiada gente con la que uno pueda aprender. Me parece que el movimiento de ilustración en Bolivia está súper desarrollado. Hay buenísimos ilustradoras e ilustradores que cada vez están mejor, que su obra cada vez es mejor. Ahí yo veo que lo que puede faltar un poco es el tema del guión, porque antes de que empiece la charla estamos hablando con Rafael igual, preguntando en este siglo XXI cuáles son las primeras novelas gráficas, ¿no? Decimos los Cucuys y Periférica, y también la de Rafael que había sido anterior, ¿cuál era? Entonces sí, ¿no? Pocos ejemplos y que tienen que ver con esto de la extensión. Creo que todavía hay pocos ejemplos en Bolivia de novelas gráficas, historietas, como prefieren ustedes llamarles, que tengan no sé, más de 70 páginas, ¿no? Es igual un desafío para Utopía, que bueno, Utopía es un primer tomo de 100, que luego tiene otros 3 tomos de las mismas características. Lo que estamos produciendo también pretende ser aproximadamente 100 páginas. Y eso, ¿no? Me parece que, aunque un poco tarde, Bolivia ha empezado a producir novelas gráficas hechas acá, con muchas coincidencias con lo que pasa en Latinoamérica. En Latinoamérica, en estos últimos 10-15 años, se han producido novelas gráficas de corte histórico, que algunas han tenido una llegada masiva. Por ejemplo, se me ocurre toda esta serie que sacó el Fondo de Cultura Económica, que tiene un precio súper accesible de como 70 bolivianos. Los años de Allende, que es una novela gráfica que trata justamente el periodo de la Unidad Popular en Chile. Buenísima esa novela. Los mismos autores hace poco han hecho un sobre los Cercan. En Argentina hay una editorial que se llama Marca de Mesa, que tiene varias novelas gráficas de corte
histórico. En Bolivia, Rafaela, especialmente con Jorge, han hecho ese trabajo. Nosotros lo que estamos produciendo también va por el lado histórico. Pero a la vez hay este ejemplo como de utopía, ¿no? Que es, me parece, que puede dialogar con otras tradiciones de la novela gráfica en las que se viene tratando hace mucho más tiempo, no sé, la ciencia ficción, la distopía, lo especulativo, y así como es una novela super gráfica, super loca, la utopía es una novela que me parece que dialoga. Y también, por otro lado, me parece que también ya se va a empezar a ver otra cosa que en Latinoamérica se viene practicando con mucho éxito, especialmente por las ilustradoras mujeres, que es la novela gráfica de autor, ¿no? Que en algunos casos son diarios de viajes o de contar experiencias. Hace poco salió uno de Pablo de Pola que se llama Todas las bicicletas de Turbo, que es eso, ¿no? Contar muchas historias a través del recuerdo de las bicicletas. Y bueno, hay muchísima variedad. Me parece que es un género que va creciendo en Latinoamérica. Ahora que en Bolivia hay estas dificultades, ¿no? Que hablaba de que tenemos una industria cultural, una industria editorial débil, con un poco apoyo estatal, que es una gran clave de apoyo estatal para que una industria editorial pueda crecer. Están los ejemplos de Chile y de México, y no por la industria editorial misma, sino si hubiera un sistema de compras estatales, los 2.700.000 estudiantes de las escuelas fiscales podrían tener un acceso mejor a mejores libros producidos por gente de Bolivia, ¿no? Pero sí yo veo que es un tema que se viene desarrollando, por eso nos hemos metido a investigarlo y a empezar a producir. Y bueno, en el próximo año esperemos publicar por lo menos 3 libros ilustrados. Gracias, Fernando. Más o menos resumiendo tu intervención, es que el género se está desarrollando muy lentamente, no tiene mucha, tal vez no se ha difundido lo suficiente, además del apoyo estatal que acabas de mencionar, pero consideramos también que es posible que falte la difusión, ¿verdad? Para que la producción literaria se difunda, se necesita mucha difusión. Altopía es una obra que trata sobre la ciudad del Alto, sobre las costumbres de la ciudad del Alto, sobre la gente, y es tiene una sinopsis tan interesante que aprovecho este momento para invitarles a leer la obra. Rafaela, no sé si quieres acotar algo más sobre lo que acaba de compartirnos Fernando. Sé que te iniciaste en el dibujo, en la creación de las historietas a los 22 años, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Nos podrías compartir por qué incursionaste en esto y por qué por lo general te encierras en tu domicilio a trabajar? ¿Qué te motiva a hacerlo? Gracias por la invitación. Sí, quería aportar primero el hecho de que sí soy historietista profesional desde 2004. Vivo de eso. He llegado a tener 2 carreras pagándomelas con eso. Mi hija ha crecido con eso, ahora ella es adulta. Y bueno, pago mi departamento, mi comida y todo eso, obviamente con cómic, con ilustración. Bueno, yo hago cómic desde el 2004. Me he iniciado en una revista para niños que era Acción Cómic, ya muy antigua. El 2006 hemos fundado nuestra propia editorial, porque realmente yo no sabía hasta el 2004 que lo mío era hacer cómic. O sea, siempre me había gustado dibujar, pero de una manera muy amateur, así, lo hacía en el colegio y demás, pero no pensaba que eso iba a ser lo mío. Me he equivocado de carrera 2 veces. La segunda la he terminado, pero no la ejerzo. Y luego ya salirme de mi casa con mi guagua, ya trabajando, dibujando, ahí he dicho, no, ahora sí voy a estudiar artes, ahora sí voy a estudiar diseño gráfico, las he acabado las 2, súper feliz.
Y bueno, eso me ha ayudado a ser pues mejor historietista, porque durante tanto tiempo, o sea, tanto tiempo, unos 6 años habrán sido, yo era totalmente autodidacta, no sabía cómo hacer bien la figura humana, no tenía muchas nociones realmente de Photoshop y demás. Bueno, eso lo he aprendido empíricamente y ahora sí muy bien. ¿Ya? Y bueno, cuando he entrado a la academia, wow, o sea, tenía profesores que al fin me decían, así se empieza a bloquear. Y yo era, ¡oh, Dios mío! Tardaba tanto antes, cuando no sabía, ahora ya sabía. Pero aquí va el pequeño detalle. Yo soy historietista de tomo y lomo, lo digo así. Durante todo el año, chicos, yo trabajo dentro de mi casa, no salgo. Hoy día me he peinado, la primera vez en toda la semana, pero siempre me baño, ¿ya? Me pongo mis perfumes para trabajar, de verdad, así. Me verán ahí con mi chompa re vieja, mi buzo y demás, pero tengo mi perfume bien rico encima, bien bañado, ¿verdad? Porque para mí, estoy yendo a mi trabajo, será ahí cerca de mi sala, estará mi computadora, mi tablet y demás, pero es mi trabajo, que quiero verme bien, o sea, soy además mi jefa, qué terrible, ¿no? La cosa es de que a mí siempre me ha gustado contar historias, siempre me ha gustado leer cómic, o sea, yo en los 90, a tanto tiempo, ¿no? Yo era la chica rara del curso, yo era la metalera, era la que veía dibujos chinos, porque en esa época no se decía anime, y era la que coleccionaba cómics porque yo coleccionaba Spawn, o sea, era la chica más rara, la que nadie le hablaba. O sea, ahorita es re común, ¿no? Qué lindo, todo el mundo fan de los cómics, todo el mundo metalero. Antes no nos hablaban, éramos los raros, los que íbamos al tirín. Bueno, la cosa es que a mí me gustaba coleccionar cómics, o sea, yo amaba coleccionar cómics porque como nadie me hablaba, por lo menos eso lo podía leer y amaba ver dibujos animados, entonces poco a poco empezaba a dibujar. Ok, no voy a contarles todo porque es muy largo. La cosa es de que ya en 2004, cuando en esa editorial han visto de que yo podía narrar mediante dibujos, han dicho, ok, esta tiene manera de historietista, no solamente dibuja, o sea, porque me encantaba dibujar monos chinos, yo era fanática de los supercampeones, o sea, pero ahora ya me daban una historia entera, así con un guionista que es el único historietista que he conocido así que es titulado aquí en Bolivia, bueno, que no es titulado aquí en Bolivia, él es belga, pero el único que tenía título de historietista acá, entonces wow, me ha enseñado a alguien real, ¿no? Entonces la cosa es de que él ha visto que yo podía contar historias, entonces yo he intentado contar mis historias, eran pésimas, soy pésima guionista, yo no puedo contarte nada. Y ahí ya con mi pareja Carolina Isabel hemos empezado a hacer historias ya juntos. Nuestra primera novela gráfica ha salido en 2011. Esa era más que todo un capricho. Queríamos hacer una novela acerca de un metalero, de un emo que se vuelve metalero, así como algunos amigos nuestros, ¿no? Entonces hemos dicho, oye, la historia va a ser larga, esta vez hacemos larga, porque antes nuestras revisitas eran de 5 pesos, de 60 páginas, como un máximo, y esta vez hemos dicho, ya vamos a hacer una novela gráfica de 130 páginas. ¡Wow! Hemos hecho una historia bastante buena, en esa época estaba Lenny vivo, ha venido Megadeth del 2002, estábamos re felices porque hablábamos de Megadeth, hablábamos de thrash metal, y bueno, era como una especie de capricho cumplido, increíble pero cierto, era un cómic que costaba 30 bolivianos hasta ese entonces, era uno de los más caros, los otros compilatorios como Crash más costaban similar, pero nuestro era caro y se vendía súper rápido. Entonces, esa ha sido nuestra primera novela gráfica y ahora llevamos 14. Esta, la del Indio, es la 14ª novela gráfica que sacamos y en realidad tenemos más producción, son 70 publicaciones desde el 2006, o sea, porque, como digo, yo vivo de esto, que tengo que sacar y no puedo dejar que el público deje de leer. Entonces, el 2015 ha pasado una cosa súper diferente para nosotros porque hasta ese entonces teníamos novelas gráficas juveniles, metaleras, qué sé yo, y demás. Y hemos dicho, hagamos una histórica. Y ya estábamos amenazando al mundo de que vamos a hacer una novela gráfica histórica. Y como a la gente le gustaba nuestro trabajo, por algo nos compraban, no era porque soy buena vendedora, sino porque se vendía. Y ya yo hago en el estilo manga, un estilo que les puedo decir el 2004, 2005, cuando empezaban con estas agrupaciones y demás, era a las que más nos imaginaban. A mí jamás me han dado cabida en el CMC, porque yo hacía manga y a ellos no les gustaba el manga. Hemos dicho, al demonio, que se dan al diablo, nosotros vamos a
gente me ha seguido. O sea, yo he empezado con otros chicos que hacían manga, algunos murieron en el camino, sus carreras artísticas, pero otros han surgido, y qué rico ahora ver a autores regenis que tienen montones, miles de seguidores que dicen: oye, gracias a ti he empezado, y siempre de alguna forma me referencia y digo: wow, he aceptado algo. Y entonces en 2015 sale la del Chaco. Oye, yo pensaba que solamente nos iban a comprar nuestros amigos, los otakus de siempre, los chicos que leen cómics, pero no, nos han empezado a comprar militares, nos han empezado a comprar políticos, nos han empezado a comprar ese tipo de personas. He dicho: oye, esta realmente es una muy buena historia, porque lo hemos visto en las historias de sus cuates. Nosotros teníamos, o sea, yo puedo decir, sí, son buenas historias, y yo creo que no dibujo lo suficientemente bien como para llevar las historias de Corben, que son realmente muy buenas. Él es un premio nacional de cuento, escribe excelente, y como para llevar a veces su trabajo. A veces me siento muy abocada a comparación de cómo él escribe. Entonces, cuando ya han visto ahí lo del Chaco, para empezar lo del Chaco, eso sí quiero decir, nuestras obras no son no son didácticas, o sea, no son para irle a vender al Ministerio de Educación, porque nosotros al final de cuentas somos autores, pero somos artistas, somos gente así, somos egoístas con nuestro arte, nos gusta mostrar nuestro punto de vista. Y la del Chaco, pese a que le ha gustado a tanta gente, es antibelicista y es antipatriótica. Y yo, wow, qué maravilla, a toda esta gente le ha gustado porque la historia es buena, y aparte nos habíamos, estábamos 3 años con investigación bibliográfica, y a mí me ha tomado 4 meses y medio sin salir. Ahí está. Durante todo el año, 70% de mi tiempo hago cómic y el otro 30% hago ilustración. Y quiero dejar bien en claro esto. No cualquier persona que sepa dibujar va a saber hacer cómic. Eso no es así. Aquí toditos sabemos escribir, pero no todos vamos a saber hacer una novela. Eso no se puede hacer. La narrativa gráfica es muy diferente a la ilustración. Y lo digo bien en serio porque soy ilustradora. Ahora estoy trabajando de comisiones y más, no estoy haciendo cómic. Pero eso hay que dejarlo bien en claro, y por eso aquí en Bolivia esto va un poquito más lento, justamente apuntando a esto, porque muchos son ilustradores, ¿ya? No son historietistas. Para ser historietista no vas a empezar con tu primera obra de 100 páginas, tiene que ser 4 como máximo, y hay que acabarla bien. Ahora, otra cosa importante, sí, definitivamente, y eso voy a decir, ¿por qué no hay mejores guiones? Porque muchos artistas de cómics tienen un ego así gigantesco que no quieren trabajar con guionistas. Y eso a mí me da pena, porque hay cada historia maravillosa, hay cada escritor increíble que nos podría aportar tanto, y digo: ay Dios, estas vivas no quieren dibujar. Bueno, se friega, eso sí. Gracias, Gabriela, mil gracias. Claro, y acotando también a lo que decía Fernando y Rafaela con el tema de la falta de guionización, bueno, vamos a pedir a Alejandro Barrientos que nos comparta su experiencia. Él es guionizador precisamente. Queremos saber cuál ha sido tu experiencia en este campo, además de que imagino que influye tu conocimiento sobre el cine. Gracias por la invitación, y un gusto estar aquí en esta mesa compartiendo con realmente una experta como es la Rafaela. Y en mi caso, más bien, pues Altopía, en términos de novela gráfica, es una ópera prima, que si bien viene de hace muchos años, casi unos 20 años, y que no es que todo el tiempo he estado sobre ella, pero digamos ha sido un proyecto que ha ido madurando, que se ha ido dejando, que se ha ido macerando, se ha fermentado y ha vuelto a aparecer después de muchos años, ¿no? En todo caso, y justamente antes de comenzar, hablaba con Rafael y les recuerdo de un pequeño guión que había por ahí que yo había hecho, llamaba El delirio de Ayusuke, que lleva las manos de Rafaela, y por motivos de ese momento por ahí no se logró efectivizar. Era un guión que era así de la primera versión de Altopía, que es muy distante a lo que es ahora, digamos, ese universo pensado, que había surgido, digamos, un poquito ahí al calor de la primera versión, que siempre comento era un proyecto de corto audiovisual, de ciencia ficción, y pues casi no se logró llevar a cabo,
fue un proyecto frustrado. Entonces, más bien mi historia de guionista es una historia de frustraciones, de guiones hechos, nunca realizados, guiones de cortometrajes, guiones de historieta. Por ahí sí surgió un proyecto de teatro infantil que surgió. Entonces, pero ha sido una constante, digamos, un trabajo. Yo mis primeras armas de guión las tomé con Francesco Díaz Mariscal, que en paz descanse, que era quizás uno de los que más había impulsado el guión junto con Marcos Loaiza en la ECA, en la Escuela de Cine y Audiovisual. Y de ahí es que a mí me animó, digamos, todo este ámbito del guión. Justamente ese año, en 2005, tuve la oportunidad de viajar con un grupo de historietistas aquí locales. Ahí estaban el Marco Tóxico, estaba Pablo Sildós, Joaquín Cuevas, quien hace el arte de la utopía, el Juan Avilés, gente que estaban ahí, la Susana Villegas, que fuimos a un encuentro en Morón, en Buenos Aires, y allí yo me enteré un poco mejor de cómo era digamos, esa particularidad del trabajo en torno al guión, especialmente a la historieta. Como decía Rafael hace un momento, quizás uno de los temas que aquí se veían, al menos en ese tiempo, y quizás sigue presente, es eso, ¿no? Gente que tenía una alta capacidad de dibujo, de creación, pero que tenía sus proyectos personales, y pues trabajar con un guionista era poco frecuente, digamos, ¿no? En cambio, en la Argentina, como hay así todo un movimiento y una tradición muy fuerte de cómic, de historieta, de novela gráfica, era más bien como un poco lo habitual, ¿no? Entonces yo ahí me empecé, digamos, a empapar, a enterar de qué iba, digamos, esto, ¿no? Entonces, como digo, ¿no? Son así un montón de proyectos inacabados, y que finalmente con Antopía se logra concentrar, ¿no? Se logra condensar en realidad. Entonces sí, pienso que el guión es un tema también, como casi en todas las artes, de práctica, de disciplina, de frustraciones, de cosas inacabadas, de proyectos que están ahí almacenados o que ni sabes dónde están, y que hace parte un poco a aquello, ¿no? Bien, como decía Rafael, ¿no? Si uno piensa empezar y si ya voy a sacar el guión y va a ser un hit, es difícil que sea, ¿no? O tu primer trabajo. Entonces, generalmente uno, al menos en mi caso, pasó por muchos tiempos de eso, ¿no? De seguir y de reescribir, y seguramente hay mucho que aprender. Yo vengo más del campo de la antropología y de una escritura mucho más aburrida y, digamos, de científica, académica, pero que me ha servido mucho, y que creo que eso también me ha ayudado a reorientar un poco hacia dónde podía trabajar, o dónde tenía mayores elementos para poder plasmarlos de esta manera, ¿no? Y creo que además el diálogo también con quienes hacen la historieta, ¿no? Haciendo esta diferencia igual entre quienes hacen historieta, ilustración y animación, ¿no? Que son como tres áreas relacionadas pero diferentes, es entender también esa narrativa visual, ¿no? Es decir, a veces se piensa en historieta como un subgénero de la literatura, y creo que más bien hay que darle su propio lugar, ¿no? Como estas artes híbridas, como es el cine, ¿no? Entonces se tienen varios elementos, y que ahí está la riqueza, ¿no? Entonces no es, digamos, tan fácil, digamos, hacer un cuento y que eso se vuelva un cómic, ¿no? Sino hay que también irlo construyendo en términos de un discurso visual, de una narrativa visual, la viñeta como, ¿no? La unidad mínima de ese lenguaje. Entonces hay todo un descubrimiento, ¿no? Creo que en la utopía eso nos pasaba. A veces hay gente, consumidores, digamos, de este tipo de productos, que se van mucho a la parte escrita, digamos, ¿no? a los diálogos, ¿no? Y la riqueza está más bien en la construcción visual, en el flujo, en todo aquello, ¿no? Entonces creo que es también un aprendizaje el aprender a leer cómics, ¿no? Es también una cuestión de irse sorprendiendo. Yo de niño pues leía lo que podía ser, qué sé yo, Patoruzú, Isidoro o Isidorito. Después estaba también Spawn, Max, ¿no? Así que la más roquitos, ¿no? Así que pocos lo veían. La Rafaela, no era de cualquiera, no era Superman, no era Spider-Man, digamos, ¿no? Entonces, claro, pensé, estas tradiciones más igual argentinas, ¿no? Como el Eternauta, que creo que ahora lo van a sacar en Netflix,
Mozinder, los trabajos de Osterhel, Solano López, que son de los años 50, 60, unas maravillas. Entonces, nada, ahí lo dejo, más como esta idea de que La Tropía es una ópera prima para mí, pero que es producto de una larga trayectoria de fracasos, de intentos fallidos, pero que bueno, ahí se plasmó, y es también un reto lindo que pueda darle esa continuidad aprendiendo de quienes vienen trabajando en esto. Gracias, Alejandro. Creo que en el tema del cómic varios de nosotros tenemos cierta experiencia en haber sido lectores o coleccionadores de revistas, cómics, Isidorito Cañones y lo que habías mencionado, Pato Lucito y todo eso, ¿no? Desde la niñez. Pero hay algo que le falta, ¿no? No sé si en todas las ferias del libro, por ejemplo, se escucha por lo general que faltan lectores. Las editoriales se quejan porque hay muy poca demanda, se venden muy poco los libros, y este género de la novela gráfica ayudaría a hacer la lectura más fluida, ¿no? ¿Será que tenemos que crear públicos? Tal vez, ¿será que necesitamos educar a nuestra población a consumir novela gráfica, cómics, a irla educando en cuanto a este consumo? Fernando, ¿cuál es tu visión en relación a eso? Sí, por supuesto, y ahí vuelvo al mismo tema. Me parece que es en un país donde hay 3 millones de estudiantes y 2.700.000 son escuelas fiscales. Me parece que el Estado tiene una obligación enorme de mejorar constantemente la educación y tratar de que la brecha entre ese 10% de estudiantes de colegios particulares y el 90% de fiscales no sea abismal como parece que está siendo en estos 2 últimos años. Hay el tema esto de los lectores, es Estado, porque yo como editor u otros editores o las cámaras del libro no tienen los medios que tiene el Estado, ¿no? Me parece que ha habido algunos avances en el tema de alfabetización, pero la verdad que no he visto como editor los avances que hay respecto a políticas de libro, que hay, no voy a decir de otros países que tienen mayores presupuestos ni nada, sino voy a hablar de países de la región como Perú, Chile, Argentina, o Colombia, o México, que no importa la ideología del gobierno que esté de turno, hay una política de libro clara que se mantiene, pero por eso que hablaba del sistema de compras estatales, del Estado de compra a los productores nacionales, libros que va a dar a las escuelas públicas. De esa forma, como decían los estudiantes, leen libros producidos con contenidos producidos en Bolivia, propiamente de Bolivia, pero además y eso hace que hay una industria editorial que pueda sobrevivir, que se desarrolle, que haya gente que quiera ser ilustradora o guionista o lo que sea, o escritora, porque es un trabajo más. En Bolivia la mayoría de las artes son hechas con mucha vocación y con otro trabajo para vivir, lastimosamente. Me parece que no falta esto de la práctica del libro hace 3 años se promulgó la ley del libro y hasta ahora no se ejecuta, salvo el tema impositivo, y hay unos apartados, por ejemplo, de un comité de fomento a la lectura con otros autores, y eso me parece que hay que impulsar porque es una ausencia que creo que es muy notoria. Me parece súper genial las tecnologías, pero el libro sigue siendo un instrumento de conocimiento importante, y en Bolivia tenemos ahí unas falencias que ojalá estos años se puedan solucionar.
Gracias, Fernando. En este panorama un tanto desolador, Rafael ha dado un punto bastante importante porque ella vive de este trabajo, ha creado una hija con este trabajo, se esfuerza todos los días en la creación y quería que tú nos compartas si tú en el ámbito también te relacionas con algunas otras mujeres creadoras y cómo se impulsan, ¿no?, para salir adelante. Y no sé, tal vez acotando a esto, si las redes sociales, si el mundo digital podría convertirse en un aliado en lugar de verlo como un factor negativo que pueda estar, digamos, acabando con el tema del consumo de libros o de revistas o en este caso de la novela gráfica. A ver, vamos por lo primero. A ver, con respecto a la producción de historieta, yo creo que lo más nocivo aquí en Bolivia definitivamente son los premios de historieta. ¿Por qué? Porque se está dando premios a algo que no tiene escuela. Más bien, en vez de dar un solo premio a una persona que tal vez haga una sola cosa y se vaya, debería haber un fondo para todos los que queremos ser historietistas y los que quieran empezar. Oye, ¿por qué no el Estado le paga su primera publicación a una persona? Sería alucinante. O a los que ya tenemos experiencia también. Ahí les voy a contar una cosa bien interesante. Ahorita estoy recontra contenta por estar aquí, porque les cuento de que una parte de nuestra novela gráfica Indio, bueno, en realidad dos partes importantes pasan aquí en la casa de Francisco Díez de Medina, esta. Aquí es donde el Bastidas ha venido a comer y aquí es donde se le ha hecho el juicio a la Bartolina Sisa. Mira qué interesante. Y eso sale aquí en la novela. Qué lindo. Yo estoy recontra feliz, número uno, por estar aquí y por acotar eso, y también por el hecho de que justo a lo que me voy es de esta novela que hemos hecho, el Estado nos ha comprado justamente esta novela. Pero ¿qué es lo que ha hecho? Bajo las directrices que nos ha dado, ha dicho que lo va a comprar, lo va a poner color, le va a quitar la mitad y lo va a poner para todo público. Y nosotros mismos hemos hecho, obviamente, el guión y obviamente con un editor más que nos ha proporcionado la Biblioteca del Bicentenario, se ha logrado hacer eso. Justamente el apoyo gubernamental que creo que hacía falta. No nos han comprado la novela por el hecho de que, ¡ay, qué lindo! Ha salido de nuestro libro de la biblioteca, sino porque era una buena historia. Y les cuento de que hay muchos colegas que tienen muy buenas historias por ahí, pero el sacar una novela gráfica es sumamente caro, es bien caro. Y eso yo lo sé por experiencia, ya tengo 70 publicaciones. En las 3 primeras no he ganado nada, era pérdida, pero luego poco a poco he ido ganando, no porque sea buena vendedora, sino porque mi trabajo era bueno. Y era tan bueno que ha llegado a ser reconocido por otras personas. No quiero ahorita llenarme de ¿cómo se llama?, de flores, está mal, perdón chicos, eso está mal. Pero es también para dar un poquito de ejemplo de que hay otras personas, seguramente 1000 veces más capas que yo por ahí, que no se atreven a dar ese paso, que yo, que siendo tan mediocre, lo he podido hacer y me he podido superar. Hay un montón de gente que podría hacerlo, pero no puede animarse a dar el primer paso porque, uno, es harto dinero y es harto tiempo que se emplea haciendo la novela gráfica. Ahora, con respecto a lo que decías de otras mujeres historietistas o artistas de cómic, somos poquitas. Y lo peor de todo es que yo cada vez que las veo a mis colegas voy y les riño porque ya dejan de hacer historieta para hacer solo ilustración y vender stickers. O sea, como que me raya un poco, perdón. Ya, y no digo que estoy en contra de la industria del sticker, me encanta. ¿Ya? Pero hay un montón de gente que sabe narrar historias ahí. Que yo he visto historias buenas, que han sacado fanzines de 3, 4 páginas, qué sé yo, que estaban bien hechas. Y yo decía, ay, caramba, eso está bien. O las han puesto en internet y era, ay, ¿por qué no continúa? Y ahora está haciendo stickers. Caramba, podría ser mi colega. Ahora, con respecto a la sororidad, por ejemplo, entre historietistas mujeres, pues yo no he tenido. Por ejemplo, creo que hace 2 o 3 años no me acuerdo su nombre, han sacado un compendio de historietistas femeninas y no me han invitado. Y yo soy quien más historieta hace, y soy mujer. Y imagínense, es un grado de inmadurez, creo yo, y falta de objetividad, porque al final de cuentas, si no me caes, no me importa,
me puede gustar mucho tu trabajo. Yo no estoy para agradar a la gente, yo estoy para dar mi trabajo y dar lo mejor que puedo. ¿Ya? Y bueno, la cosa también va acá, lo que decía, o sea, que el gobierno dé más apoyo a los artistas estaría alucinante, realmente estaría muy bien, porque ha llegado un momento, chicos, les digo sinceramente, en que en novela gráfica, el Corbin y yo éramos los únicos que hacíamos. Una temporada nadie estaba haciendo ya cómic, nadie. Hasta este año que ha salido todo el mundo, y era porque durante la pandemia todos estábamos encerrados en la casa y muchos proyectos que estaban en cómic, que estaban ahí, han dicho, oye, los haremos. Y han salido cosas increíbles y estoy recontra feliz. Cualquiera diría así con mi pinta de que me voy a rayar de que haya tanta competencia, más bien estoy re contenta. Al fin no estamos solos. ¿Por qué? Porque esos chicos durante ese tiempo no solamente habían estado creando buenas historias, no han visto, estos imbéciles ya pueden hacerlo, yo también, jajaja. ¿Y qué? Lo están haciendo y estoy feliz. Y ahora también estamos los viejos lobos de mar que hemos sacado. Justo estábamos hablando, ahí están el Jorge Siles y demás, música que ya tenemos muchísimo tiempo en historieta, que han sacado más trabajos y yo estoy encantada. Este año para mí ha sido una belleza, porque el cómic realmente no hay que verlo como un aparato simplemente didáctico. Ay, tiene dibujitos, es para niños, es una estupidez. El 75% del cómic que se hace en el mundo es para adultos. O sea, nosotros somos los que consumimos eso. Entonces digo, oye, déjenos ser también artistas, pero también sí, que el Estado ayude a los artistas, no solamente a educar, sino a mostrar más arte. Muchas gracias, Rafaela. Bueno, el tiempo se está haciendo corto. Yo quiero pedirle a Alejandro que nos pueda compartir tal vez la experiencia que ha tenido leyendo una novela gráfica, sea que haya sido acá en Bolivia o fuera, por favor, y tal vez como un mensaje para todos los que quieren crear o quieren incursionar en el género, ¿cómo pueden empezar? Bueno, a ver, primero creo que es importante aclarar, ¿no? La novela gráfica es un formato, ¿no? Más un género, es un formato dentro de lo que sería la historieta, el cómic, ¿no? Podemos hablar del arte secuencial, gráfica. Entonces la novela gráfica es un formato, una modalidad, un soporte con ciertas características, ¿no? Entonces aquí de lo que estamos hablando es justamente de eso, ¿no? De cómic, historieta, arte secuencial, ¿no? Entonces quizás el término novela gráfica le da un toquecito, ¿no? Un eufemismo de hacerlo más arte, digamos, ¿no? Y creo que es parte de ese reconocimiento también, de ver las diferentes posibilidades que hay, de los diferentes lenguajes y vías que se han ido generando, sin que unas sean más reconocidas que otras, que siempre eso también puede pasar por tradiciones académicas, etc., ¿no? Como les comentaba, a mí una novela gráfica que me marcó mucho es el Eternauta de Solano López, Oesterheld, no sé, ¿no? Dibujantes, guionistas argentinos, que realmente me topé con lo que era, digamos, eso, lo que se puede entender como una novela gráfica, es decir, una obra más extensa, más completa, con una serie de elementos que harían, digamos, a la novela tradicional, y que tiene justamente ese ámbito distópico, post-apocalíptico, de ciencia ficción, y que está trabajado de una forma impresionante, ¿no? Con esa idea creo que lo están llevando a Netflix, ¿no? He visto algo así que va a salir algo, a ver qué será, pero ha sido realmente uno de los trabajos que más me ha provocado y que tiene que ver quizás mucho con también esta idea de plantear una novela gráfica, cyberpunk, distópica, en este ámbito, digamos, la ciencia ficción, ¿no? Entonces, y bueno, hay muchas más, pero digamos, sería esta, y quizás el Incal de Jodorowsky, Moebius, también tuvo su momento para mí así revelador, y bueno, y particularmente también aquí, como se mencionaba hace un momento, por ejemplo, ¿no? El cuento de Cuculis que se sacó fue algo que a mí me agradó mucho, porque justamente en esa época yo venía haciendo mi tesis de antropología en torno a los cementerios en la ciudad de La Paz. Entonces el cuento de Cuculis tiene algunas narrativas, especialmente con ciertos personajes
del inframundo del Mancapacha, y me pareció genial, ¿no? Entonces, solo así menciono un poquito estas, algunas de que en su momento me motivaron bastante, ¿no? Y creo que esta idea, ¿no?, de que se comentaba del educar públicos, yo siempre soy muy susceptible con eso, por ejemplo, ¿no?, en el cine y el cine experimental, entonces es que no han entendido la peli, ¿no? No es problema del autor, sino del público, ¿no? Entonces es como, es que es complicado, ¿no? Entonces creo que sí, como decía hace un rato, es también parte de una creación de un movimiento, y creo que eso es bien importante, ¿no? Si se genera un movimiento en torno a la historieta, en torno al cómic, y se está revitalizando en este proyecto, en este año, en esta temporada post-cuarentena, post-pandemia, aunque se por ahí en ella, me parece que es más bien estimular eso, ¿no? Que haya un movimiento y que haya más gente que se esté animando a explorar diferentes posibilidades, ¿no? Entonces, creo que también es importante reconocer aquello, y solo menciono este libro más que no quería dejar pasar, que se llama Los Señores, o El Señor de Zipán, o probablemente Los Dioses de Zipán, que es hecho por un antropólogo alemán en Perú, Jürgen Golte, que lo que hace era retomar una serie de iconografía, llamémosle así, de cerámicas chimú, de cerámicas arqueológicas chimú, y hace toda una obra, una novela gráfica, además así gráfica enteramente, con esos elementos iconográficos desde la cerámica, y te cuenta una historia alucinante de los señores de chimú. Ni una palabra, ni un diálogo, es todo el armado que él hace de estas cerámicas. Entonces, quiere decir, arte secuencial, pues ya se estaba dando en los chimús, se estaba dando en los textiles, se estaba dando en Tiwanaku, entonces no es recién apareció, digamos, ¿no? Sino es también reconocer aquello, y creo que eso tiene que ver mucho con estos conversatorios de descolonización, ¿no? Es también reconocer aquello, y tampoco hacerse mucho problema de que hay nuevos lenguajes y que más bien eso potencie nuevas formas de narrativa, nuevas formas de diseño, figurativas, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí está más bien, ¿no?, en explorar y en ver las múltiples posibilidades que se abren desde, llamémosle así, el arte secuencial, ¿no? Entonces es un nombrecito rebuscado, pero nada por ahí. Gracias, Alejandro, por mencionar eso, sobre todo por ir un poco al tema de Tiwanaku, del pasado. Nosotros tenemos en arte, en pintura rupestre, también estas narrativas iniciales, y aprovecho este momento para invitarlos a visitar el Museo Nacional de Arte, la exposición Miradas Indígena, Originario, Campesinas. Bueno, este tema de la novela gráfica es amplio, tiene diversas áreas, cada una merece un tratamiento más profundo, y obviamente esperamos que nuestros invitados nos quieran acompañar en una segunda oportunidad para poder también profundizar y hablar de esta producción que tal vez muy bajita que tiene Bolivia, pero hay que ver la forma y los mecanismos de nutrirla y de proyectarla, ¿no?, hacerla más grande. Yo creo que no solo pasa por estas, no sé si se me fue la palabra, pero este tema de las escuelas fiscales, de esta brecha que existe entre las escuelas fiscales, entre las escuelas privadas, el acceso al libro, el acceso también a ser estimulados por las historias, el tema de que no tenemos, o los artistas en general en todas las ramas no siempre se está quejando de que no tienen un apoyo gubernamental, no tenemos una política clara del libro, eso es cierto. Se está haciendo intentos de estimular la lectura a través del Centro de Investigación Social y la Biblioteca del Bicentenario que ha mencionado Rafaela. Tenemos varias publicaciones de cómic, por ejemplo, El Gran Fumar, sobre una mitología recuperada por Jürgen Richter de una comunidad guaraní, y otro tipo de historietas como de Domitila Chungara también. No creo que estas iniciativas tienen que ponderarse, se tienen que seguir, pero hay algo importante que Rafaela mencionó, que es también el ego de los artistas, ¿no? Creo que tenemos que romper muchas barreras, y
dejar un poco de lado nosotros mismos, nosotros solitos, porque solitos creo que muy poco podemos hacer, pero en equipo podemos crecer, ¿no? También hay que aportar al país de ese modo. Les agradezco muchísimo Alejandro Barrientos, Rafael Argada, Fernando Barrientos. Para el Museo Nacional de Arte es un orgullo tener estas personalidades con nosotros, y a ustedes también mil gracias por acompañarnos. Gracias.